Buenas noches, estimados colegas. Somos el equipo número 9 de la asignatura Tendencias e Innovación a la Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Este día le vamos a compartir la información o la temática de la ISO 31000 que trata sobre el sistema de gestión de riesgos. La norma nos dice que es una guía o referente internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha un sistema de gestión de riesgos. Fue publicada en noviembre de 2009 por la Organización Internacional de Normalización ISO y actualizada en el 2018 para que las compañías gestionen riesgos de una manera efectiva a través de procedimientos que permitan cumplir sus objetivos. Además de esto, la norma tiene insumos globales que permiten realizar una adecuada y eficiente gestión de riesgos enfocados en operatividad, gobierno, confianza y además de eso nos brinda recomendaciones de mejoras prácticas e incluye buenas técnicas relacionadas con la seguridad en el lugar del trabajo. La norma 31000 puede ser usada por cualquier tipo de organización, sin importar el sector al que ésta pertenezca, porque ofrece estrategias de decisión, operaciones y procesos para los riesgos que se ajusta a cualquier tipo de escenario que la empresa esté pasando. Las ventajas de la norma ISO 31000 tenemos que contribuye a la mejora de la eficacia operativa y gobernanza. Genera confianza porque se utilizan métodos adecuados para la gestión del riesgo. Además de ello, también se puede mencionar que mejora la resiliencia de los sistemas de gestión, aplica controles de sistema de gestión para analizar riesgos y de esta manera mitigar posibles pérdidas. De igual forma, genera confianza porque al utilizar estos métodos adecuados para la gestión, disminuyemos un poco el riesgo, así como también responde de manera eficiente a los cambios, protegiendo así la organización. Y además de ello, también se adapta a cualquier tipo de riesgo sin importar la naturaleza o su causa. Entre las partes de las normas ISO, tenemos entre ellos los principios y directrices. Los principios y directrices sirven de referencia para otros estándares sobre la gestión de riesgos. Además, complementa la información de diversas normativas en el plano local, regional, nacional e incluso continental. Entre los 12 principios expuestos podemos mencionar los siguientes. La gestión crea valor a la organización. Debe ser integrada en los procesos, forma parte de la toma de decisiones de una empresa y también trata de forma explícita la incertidumbre y debe ser sistemática, estructurada y adecuada. Aparte de los principios directrices, también tenemos la gestión del riesgo. La gestión de riesgo, la norma ISO 31000 define como todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos, los que puedan estar abocadas a la organización. La gestión tiene que ver sobre todo con la cuantificación de los riesgos, para lo cual es fundamental definir dos elementos de entre los procesos, los cuales sería la consecuencia y la probabilidad, para poder tener mejores respuestas al momento de padecer alguno de ellos. Tenemos también el vocabulario de gestión. En esta última parte, la norma ISO nos plantea de que es un conjunto de conclusiones sobre la implementación de un sistema de gestión de riesgo. Si el proceso se lleva a cabo siguiendo los principios básicos, algunos de los resultados a obtener serán los siguientes. Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas dentro de nuestra empresa, optimizar la gestión empresarial, aumentar la confianza en los grupos de interés y de igual forma, ¿verdad? La confianza hacia nuestros clientes. Entre la norma también nos menciona y nos define la gestión del riesgo. Nos dice qué es la gestión del riesgo. Es el proceso de identificar
y gestionar los riesgos a los que puede estar expuesta nuestra organización. Además, para validar la eficiencia de los controles y crear planes de acción que ayuden a mitigarlos, aprovecharlos en caso de que no se pueda prevenir, contar con una estrategia que permita reducir las pérdidas, que quiere decir que aparte de que nos brinda el poder de tener bajo control las circunstancias en las que la empresa pueda estar en algún inconveniente, si bien es cierto, va a haber alguna que por algún motivo no podamos mitigarlo de forma efectiva, nos va a dar también acceso a poder reducir las pérdidas y que no sea tan grande o tan cuantificadas las pérdidas que tengamos en la empresa. En muchas ocasiones, estas amenazas o riesgos también pueden crear valor, pues las empresas establecen métodos para generar un equilibrio entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad y los riesgos a los que están asociadas para contar con una consecución adecuada. Aunque la gestión de riesgo es liderada por las directrices o las juntas directivas, es importante saber que es un tema en el que deben estar involucrados todos los miembros de la entidad. Por ende, se debe de crear e implementar una cultura de riesgos en todos los empleados de la organización, independientemente sean jefes hasta el último puesto, tienen que estar complementados y orientados a tener un sistema de gestión de riesgos para poder tener siempre la opción de cubrir cualquier incertidumbre por la que la empresa pase. Una de la importancia de contar con un sistema de gestión es que nos permite identificar, reducir, planificar y tomar buenas decisiones referente a los riesgos. Este sistema brinda una herramienta, un plus de herramientas necesarias para tener una gestión de riesgos adecuada y puede aplicarse desde el inicio en cualquier tipo de los escenarios, estrategias, decisiones, procesos, funciones, proyectos, servicios e incluso activos. Tener un sistema de gestión de riesgos es la mejor forma para anticiparse a lo que puede ocurrir y crear estrategias que permitan abordar las amenazas y de esta manera evitar consecuencias fatales dentro de nuestra institución. Eso nos lo plantea la ISO 31000. De esa manera se procede a la estructura para poder implementar un sistema de gestión de riesgos basado en la norma ISO. Entre ellos tenemos los tres principales elementos que son el proceso de gestión de riesgos, marco de referencia y los principios. A continuación, mi compañera Fátima Chávez nos apoyará para ampliar más el tema en cuestión. Gracias, compañera. Dando continuidad a este tema tan interesante que es sobre la ISO 31000, vamos a hablar sobre la estructura para implementar un sistema de gestión de riesgo basado en esta norma. El marco de referencia para implementar un sistema de gestión de riesgo incluye unos elementos muy esenciales, que son proceso de gestión de riesgo con sus principios y marco de referencia. Con esto del marco de referencia, hace mención sobre las políticas de riesgo, que son los lineamientos generales que las entidades deben adoptar en relación a esta norma. Cada una de las etapas y elementos del sistema deben contar con unas políticas claras. Estas políticas deben permitir un adecuado funcionamiento para este sistema de gestión de riesgo y traducir en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la organización. Pero por parte de la integración de procesos, ¿qué podemos decir sobre eso? Es que los que son propios del sistema y son los que la compañía ya es transversal. En cuestión de los recursos, es necesario que
al implementarlos y mantener en funcionamiento, sea de forma efectiva, eficiente, para que el sistema de gestión en riesgo funcione y fluya de una mejor manera. Ahora el contexto externo. Este quiere decir que a los factores del entorno cultural y político legal, reglamentario, financiero, económico y competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local, tendencias y motivadores claves que tienen impacto con los objetivos de la organización. A esto se refiere el contexto externo. Por parte del contexto interno, son aquellas capacidades de la organización en términos de recursos y conocimiento, los flujos de información y los procesos de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes deben ser involucradas al interior para que los objetivos y las estrategias implementadas para lograr los objetivos sea de una manera pues fluida y que los modelos estos de referencia sean adaptados a la organización y las estructuras. Por ejemplo, la dirección, las funciones, las responsabilidades de la entidad. Con respecto a la rendición de cuentas, se refiere a las pérdidas cuando afecten el estado de resultados. Estas deben registrarse en cuentas de gastos en el periodo y en el que se materializó la pérdida. Se refiere a eso de las recuperaciones cuando afecten el estado de resultados y deben registrarse en cuentas de ingresos en el periodo en el que se materializó pues la recuperación. Pero ¿qué podemos decir de la divulgación de la información? Que esto debe de hacerse periódicamente, estar disponible cada vez que se requiera, diseñar un sistema adecuado que reporta tanto internos como externos estos problemas, ¿no? Para garantizar el funcionamiento de los propios procedimientos. En caso del contexto del proceso de gestión de riesgo, se va a tratar de definir rendición de cuentas y las responsabilidades, así como la extensión de las actividades de gestión de riesgo que se va a ejecutar, incluyendo las exclusiones e inclusiones específicas. En el criterio del riesgo para la toma de decisiones, específicamente sobre la naturaleza y los tipos de consecuencias que se van a incluir, debe de ser de una manera que pueda expresar las probabilidades, como determinar el nivel de un riesgo, los criterios frente a los cuales se decidirá un riesgo, cuando sea aceptable o cuando sea tolerable, y si se van a tomar consideraciones al momento de combinar estos riesgos y cómo se van a considerar. Eso es muy importante. En el caso de la comunicación y consulta, ese elemento es esencial porque incluye el desarrollo de un plan de comunicación, es decir, de comunicar esas deficiencias o bien corrección de algún contexto para garantizar, ¿verdad? Que entiendan y tomen en consideración los intereses de las partes involucradas, la unión de diversas áreas de experticia para identificar y analizar los riesgos, ¿verdad? Garantizar que se consideren adecuadamente los diversos puntos de vista para asegurar la aprobación y el soporte para el plan de tratamiento. En cuanto a la documentación, hay que incluir los objetivos y el alcance, la descripción de las partes del sistema y sus funciones, un resumen del contexto externo y del interno de la organización y cómo se relaciona la situación en la entidad. Ahora bien, cuando hablamos de un proceso de gestión de riesgo, tenemos que tomar esas, este, esta norma
como una guía para establecer el contexto de un sistema de riesgo. Y como vemos aquí en la presentación, podemos analizar que debe de existir una comunicación, una consulta, el monitoreo y revisión a estos controles para que se vayan dando dentro de la organización de una manera viable, ¿verdad? Porque al momento de establecer ese contexto debe de ser estratégico a nivel organizacional, de gestión de riesgos y definir una estructura adecuada a la entidad, que sea adecuada al nivel de la entidad, ya sea si es grande o pequeña, y así identificar esos riesgos, ¿verdad? Porque hay una serie de preguntas que se pueden hacer al momento de estar verificando esos riesgos. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces, es identificar esos riesgos para ir formando esos objetivos y subsanándolos, ¿verdad? Al momento de analizar estos riesgos, es de determinar la probabilidad y la consecuencia de ellos, porque siempre van a existir la probabilidad de que se dé o que no se dé, o que si se da, qué consecuencias puede traer. Cuando evaluamos esos riesgos, debemos de comparar los criterios, establecer prioridades de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento puede que existan X riesgos en la entidad para aquellos que necesitan mayor atención, que es de una manera u otra urgen más que otros. No quiere decir que vamos a olvidarnos de los otros, sino que vamos a tomarle con todo, por decirlo así, al riesgo que se dé más aproximación a cometerse. ¿Cómo vamos a tratar estos riesgos? Vamos a identificar opciones de tratamiento, diseños y implementar estos tratamientos. Hemos perdido conexión. Vamos a ver si ahora las disculpas del caso. Mm. Ahorita te escuchas, Fátima. Bueno, muchas gracias. Bueno, como estábamos, eh, decíamos que debemos de tratar estos riesgos de el ámbito de cómo identificar estas opciones de tratamiento, cómo evaluar estas opciones y preparar esos planes para tratamiento de los riesgos. Siempre manteniendo esa comunicación y consulta, monitoreo. Vamos a Es importante reconocer cuáles son los principales riesgos a los que está expuesta la organización. Una vez se hayan definido, se plantean otros secundarios que también podrían generar desajustes a la empresa, lo que les decía, que pueden existir muchos, y actualizar los objetivos propuestos. Después de haberlos establecido, cada una de las áreas encargadas los asume para de esta manera poder ejecutar un plan que se vaya a llevar a cabo. Cada área debe definir un responsable y estos se reunirán para empezar a identificar los riesgos y conocer cuáles son los factores que los pueden generar. Por ahí nos ubicamos una tabla en la que podemos analizar riesgos. El objetivo es establecer una valoración, una priorización de los riesgos con el fin de calificarlos. El análisis dependerá de la información disponible sobre el riesgo, ¿verdad? Y su origen.
Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser cuantitativas o cualitativas, para lo cual se ha definido estas dos categorías, ¿verdad? Que es probabilidad e impacto. Ahí vemos que en probabilidad bajo, medio y alto, y para el lado del impacto, respuestas a estos riesgos que vamos a tener. La idea es plantear, ¿verdad?, las soluciones más adecuadas para poner cara a ello, ¿verdad? Elementos que obstaculizan, perdón, la consecuencia de los objetivos estratégicos, ¿verdad? Pero así como cada organización tiene sus propios retos en esta materia, deben reaccionar a los riesgos. Eventualmente pueden perjudicarle y por eso existen estrategias principales a la hora de gestionar un riesgo, que son las supresión del riesgo, transferencia del riesgo, mitigación del riesgo, explotación del riesgo y aceptación del riesgo. Pero, ¿qué podemos ampliar sobre la supresión del riesgo? Esta no es habitual, pero a veces las organizaciones logran que desaparezcan los riesgos asociados a sus procesos. Esto se consigue cuando la labor de precisión se ha implementado de forma exitosa, obteniendo información adicional, adquiriendo apoyo de expertos, añadiendo recursos adicionales o modificando los elementos de la planeación. Con lo de la transferencia del riesgo. Esto es de baja figura, ¿verdad? El riesgo es transferido a otra dependencia de la organización que a una segunda o empresa asociada, que trate un recurso muy común entre los grupos y compañías filiales o que compartan algún tipo de vínculo que permita esa transferencia. Con un ejemplo podemos decir cuando hablamos de responsabilidad solidaria, ¿verdad? Una empresa que pueda asumir las deudas de otra que haga parte del conglomerado, ¿verdad? Que las integra a las dos. El riesgo no se anula, solo se redirecciona. En la mitigación del riesgo. Esta es una estrategia de riesgo que consiste en reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo para la organización. Es decir, si llega a producirse, sus efectos serán mucho menores que si se hubieran adoptado medidas al respecto. Es decir, que en esta opción se usa todo en aquellos casos en que los riesgos son inevitables y no dependen de la empresa en sí misma. Explotación del riesgo. Recordamos que no todos los riesgos son negativos. Algunas veces su interrupción es una oportunidad para las organizaciones. Esto ocurre, ¿verdad? Que en vez de mitigarla o eliminarla, la estrategia de la empresa debe concentrarse en socar al máximo. Aprovecho la circunstancia y, y no dejo que el riesgo nos bote, ¿verdad? Un riesgo con efectos positivos. Se puede potenciar gracias a la designación de más personal calificado, mayor apoyo económico o una adaptación a la planificación. La aceptación del riesgo. En estos casos, se trata de riesgos que no suponen mayores impedimentos para la consecución de los objetivos. Por tanto, puede convivir con la empresa. Pero no se trata de una actitud resignada, ¿verdad? Por el contrario, implica la elaboración de un plan de contingencia para que de este modo adoptar el riesgo a las actividades de la empresa. Un ejemplo puede ser las compañías que operan en zonas montañosas, ¿verdad? Y con la alta probabilidad de sismos desarrollan una política de emergencia en torno a la evacuación y la asistencia en caso de emergencia. Esa acepta que en algún momento puede pasar que un deslave o XY
riesgo, pero adoptan políticas para esa emergencia que puede existir, pero no se mueven de ahí, aceptan el riesgo. Ahora bien, para el plan de tratamiento del riesgo, eh, según la imagen que tenemos ahí proyectada, dice que la preparación e implementación de los planes de tratamiento son acciones, recursos, responsabilidades, cronograma, medidas del diseño, etcétera. Y en esta etapa debe ser dinámica este tratamiento y flexible ante los cambios que puedan presentarse. El tratamiento de los riesgos necesita labores adicionales de riesgo, monitorización, actualización e intervención. Los planes de tratamiento suelen proyectarse a corto plazo, pues con esto se evita que las condiciones iniciales se modifiquen cuando llegue el momento de la intervención. La manera más habitual de realizar el monitoreo es a través de evaluaciones periódicas o auditoría, las cuales son efectuadas por el equipo delegado, que hay que existir expertos, ¿verdad? Pero aunque todo esté previsto y las acciones se proyecten en el corto plazo, vienen contemplados algunos y algunos de los escenarios que pueden contemplarse, ¿verdad? Es la gestión de los riesgos hayan sido aplicadas tal como estaba previsto. Las respuestas a los riesgos han sido efectivas, hemos tenido unas buenas estrategias a eso. Se están siguiendo las políticas, la exposición del riesgo ha cambiado desde los últimos análisis, se han manifestado síntomas de aparición de riesgos, han aparecido riesgos que no han sido contemplados al inicio. Muchas variantes, ¿verdad? Monitorea. Es lo que se ha estado recalcando, ¿verdad? Debe existir un monitoreo constante a estos riesgos, a este análisis, a este plan estratégico, ¿verdad? Según esta norma, porque periódicamente deben de hacer estas revisiones para saber los planes de acción que se han implementado en cada uno de los riesgos, si estos son los correctos, si esto ayudará a entender si la tarea se está haciendo bien, ¿verdad? Si esto está logrando resultados positivos o no. Por el contrario, ¿verdad? Se debe mejorar si no existen cambios positivos. Bueno, y para ir concluyendo sobre esta norma, podemos concluir que la gestión de riesgo debe integrarse a todos los sistemas de gestión de las organizaciones. Es importante adoptarla y a su vez colabora con otros sistemas de gestión a fin de llevar a todos los niveles de las compañías. Otra conclusión a la que hemos llegado es que los riesgos actualmente cambian con gran rapidez y por lo tanto el sistema de gestión de riesgos es lo posible, debe diseñarse de una manera de reconocer toda la información de manera inmediata, directa, activa y fidedigna del entorno interno, incluyendo el externo, para que de esta manera esté más atento a procesar la información y sus posibles cambios, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Ha sido un gusto para nosotros haber compartido nuestro conocimiento acerca de esta norma ISO 31000 y sobre todo que esta norma debería de ser adaptada a todo tipo de empresas y debe de adoptarse, pues según lo que hemos estado exponiendo ha sido para mejora de la entidad, de la organización. Así que también como recomendación, ¿verdad? Que todas las entidades deberían de adoptar esta norma.
No sé si mi compañera podría ampliar algo más o por mi parte eso sería todo. Ha sido un gusto, como les repito, y En efecto, Fátima, las conclusiones, ¿verdad? Es llegar al fin de que las empresas apliquen o lleguen a certificarse con la norma ISO 31000 para una buena gestión del control de los riesgos, ya que actualmente con todas las variables que estamos viviendo a partir de la pandemia, las empresas se han visto envueltas en diferentes detonantes que pueden poner en peligro incluso la continuidad o el principio del negocio en marcha de la institución. Es importante que nosotros como contadores fungamos un papel en la empresa de hacer propuestas de cambio, generar controles y tenemos los accesos de poder acceder a la gerencia financiera, a la unidad financiera, de poder proponer si no se tiene un control de riesgos y cómo mitigarlos, quizás basarnos en en la ISO, perdón, que es la que nos rige para poder tener acciones pues, de prevención al momento de que ocurra algún incidente, una tragedia, deslaves, para que de esta forma podamos prevenir cualquier situación y que podamos salir invictos aplicando el principio de la resiliencia, como lo menciona la ISO. Es muy importante que todas las empresas hoy en día se vayan actualizando, perdón, adoptando cada uno de los controles para poder mantener siempre el negocio en marcha, que es con el fin que se crea, ¿verdad? Agradecemos la atención que nos prestan y esperamos muy pronto compartir otro nuevo tema con ustedes. agradecida también con usted, compañera, por el apoyo y nos vemos próximamente, primero Dios, en un próximo material. Buenas noches.